Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los puso en un ambiente perfecto y disfrutaron de una relación perfecta con Dios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que hubiera problemas en el paraíso. Sabemos que algún tiempo después de la caída de Lucifer y después de la creación del hombre, Satanás lanzó un ataque contra Adán y Eva en el huerto del Edén. Yo creo que las Escrituras nos dan algunas razones por las cuales Satanás atacó al hombre. Note lo que dijo Moisés en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las Escrituras nos dicen que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Creo que cada vez que Satanás ve al hombre, le recuerda de Dios. Entonces sus ataques dirigidos al hombre son motivados por su odio hacia Dios. Una segunda observación es que Dios le dio al hombre lo que Satanás estaba reclamando para sí mismo. Dios les dio a Adán y Eva el privilegio de reinar sobre la tierra. Sabemos por medio de las Escrituras que Satanás desea reinar sobre el universo. Satanás está tratando de quitarle al hombre y tomar por sí mismo lo que Dios le dio a Adán y Eva. En efecto, Satanás ha atacado al hombre para tratar de igualarse a Dios. Dios creó un huerto hermoso y puso a Adán y su esposa Eva para vivir ahí. Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles en el huerto menos uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En cuanto a las Escrituras y lo que registran, este era el único mandamiento negativo dado por Dios a los hombres. En Génesis capítulo 3, las Escrituras nos cuentan que Satanás entró al huerto del Edén y que le habló a Eva por medio de una serpiente. Satanás dijo a la mujer, ¿dijo Dios en verdad no deberás comer de ningún árbol en el huerto? Satanás estaba cuestionando el carácter de Dios. Realmente le estaba preguntando a Eva, ¿quiso Dios decir eso? No solo estaba el diablo cuestionando el carácter de Dios, sino que también estaba dudando de la soberanía de Dios. Estaba preguntándole a Eva, ¿tiene Dios el derecho de decirte algo? También puso en duda la bondad y el amor de Dios. En verdad le decía a Eva, si Dios fuera tan bueno, le daría lo que su corazón desea. El diablo trataba de hacer que Eva rechazara esa revelación divina, la clara prohibición de Dios en cuanto al fruto de este árbol, y que siguiera el razonamiento humano. Satanás hizo aparentar que Dios no quería que Adán y Eva comieran de ninguno de los árboles, pero Dios dijo que no podían comer únicamente de ese árbol. Luego que el diablo le preguntó a Eva que si Dios realmente dijo que no podían comer de ninguno de los árboles del jardín, ella contestó al serpiente en los versículos 2 y 3, diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Notaste que la mujer habló con la serpiente? He llegado a creer que hay algunas personas con las cuales no se debe hablar. La Biblia nos dice que no echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Existen personas que tratan de las cosas preciosas de Dios como que si fueran cosas baratas. No se cumple nada intentando convencer a estas personas de asuntos espirituales. ¿Notó en el versículo 3 que Eva añadió algunas palabras a lo que Dios había dicho? Eva citó a Dios diciendo, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no dijo nada sobre tocar el árbol. Dios dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva añadió palabras a lo que Dios había dicho, y como resultado, Satanás hizo lo mismo. Le respondió a Eva en el versículo 4, no moriréis. El diablo añadió una pequeña palabra de solo 2 letras y cambió totalmente lo que Dios había dicho. En Génesis 2:17 Dios les declaró, ciertamente morirás. Y ahora el diablo lo cambia para decir lo opuesto, no moriréis. Esa pequeña palabra no cambió todo el sentido. En el versículo 5, el diablo sigue hablando con Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
La serpiente llamó la atención a Eva diciéndole que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Primero, él captura el oído y luego el ojo, y ahora el corazón con sus deseos y voluntad. Así nos tienta Satanás también, comenzando con el oído y el ojo, y después tirando sus dardos directamente al corazón. Pero Dios hace lo contrario, primero conquistando el corazón del hombre, y con él su voluntad, sus ojos y luego sus oídos. El diablo le dijo a Eva que el motivo de Dios en prohibirles el fruto de aquel árbol era esto, que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Satanás engañó a Eva diciendo que Dios era egoísta, no deseando compartir con ellos su conocimiento del bien y el mal. Le hizo olvidar todo lo que Dios les había dado para poner la atención en la única cosa que no podían tener. Satanás mintió cuando dijo seréis como Dios. Amigos, hay solo un Dios y Él se manifiesta en 3 personas. Él es único. Nunca jamás seremos como Él. Nunca. En su conversación con Eva, el diablo dijo una cosa que era verdad. En el versículo 5, él implicó que ellos sabrían el bien y el mal. Y era verdad. Por esto el diablo es tan peligroso. A veces dice verdades, a veces mentiras. Y a veces es difícil distinguir entre las dos. La Biblia nos dice que Satanás es astuto, no lo olvide. Dios creó a Adán y Eva en un estado de inocencia. No conocían el pecado ni en su persona, ni por observarlo en otros. Sin embargo, cuando pecaron, inmediatamente reconocieron lo que era. Eva comió del fruto de aquel árbol y dio también a su marido para que él comiera. Los dos pecaron, desobedeciendo la palabra de Dios. Adán y Eva recibieron lo que habían deseado, el conocimiento del bien y el mal, y el resultado fue desastroso. Toda la humanidad cayó en pecado por causa de su acto de desobediencia. Parece que Eva fue engañada por la serpiente y que Adán pecó por voluntad propia, pero en los ojos de Dios los dos eran culpables, los dos pecaron. Se dice en el versículo 7 que después de comer el fruto, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Querían cubrir su desnudez. Después de pecar, Adán y Eva sintieron culpabilidad y vergüenza por su desnudez. Querían esconderse de la presencia de Dios. Una conciencia culpable es como una alarma que Dios ha puesto en cada uno que nos advierte cuando hemos hecho mal. La idea que unas pocas hojas podrían cubrir su pecado y esconderlos de un Dios omnipresente y omnisciente es casi cómico. ¿Cómo es posible pensar que podrían esconder sus acciones de Dios? Cuando Dios se acercó a Adán, le preguntó, ¿dónde estás tú? Dios no le hizo la pregunta por no saber la respuesta. Dios lo sabe todo. Dios le hace preguntas al hombre para hacerlo pensar. No era que Dios no sabía dónde estaba, sino que quería que Adán supiera dónde estaba. ¿Y dónde estaba? Estaba escondido, desnudo y temeroso. ¿Por qué? Porque era un pecador quien había desobedecido la clara voluntad de Dios. Cuando Dios preguntó, ¿dónde estás?, Adán debía de haberle contestado, Dios, estoy separado de ti por causa de mi pecado. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, no buscó a Dios, se escondió. Por causa de su propio pecado, el hombre por naturaleza huye de Dios en vez de acercarse a Él. El hombre no puede encontrar a Dios por el mismo motivo que un delincuente no encuentra a un policía. El criminal sabe que es culpable y que la policía tiene la autoridad de castigarlo. Lo mismo es verdad para el hombre. Él sabe de corazón que es culpable de pecado y que Dios tiene la potestad y la autoridad para condenarlo. Entonces pasa por la vida evitando encontrarse con Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el hombre no se podía salvar si Dios no lo buscara. Jesús vino a la tierra con el motivo de buscar y salvar a la humanidad pecaminosa. El hombre no busca a Dios. Por no buscar a Dios el hombre, Dios lo tiene que buscar a él. En Génesis 3:11, Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En el versículo 12, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Adán decía, no es culpa mía que desobedecí, es culpa de la mujer que tú me diste. Adán le echó la culpa a Eva y a Dios también.
Cuando Dios preguntó a la mujer, ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Cuando Dios le preguntó a Adán acerca de su pecado, él le echó la culpa a Eva. Y cuando le preguntó a Eva, ella le echó la culpa a la serpiente. No trate de escapar de su pecado culpando a otros como lo hicieron Adán y Eva. Dios sabe la verdad y tiene a cada persona por responsable de sus acciones. Por escoger a Adán y Eva el camino de la desobediencia, Dios tuvo que actuar. Como Dios santo, Él tuvo que responder de una manera conforme a su naturaleza perfecta. No pudo permitir que el pecado no se castigara. Si la consecuencia de aquel pecado le parece muy severo, recuerde que ese pecado se extendió a toda la humanidad, a todo ser humano que ha nacido. La pena que Dios les ordenó enseña lo serio que es Dios en cuanto al pecado de todo tipo. Ellos aprendieron por medio de una experiencia vergonzosa y amarga que Dios es santo y aborrece la transgresión. El resto de este libro de Génesis nos cuenta la historia de vidas arruinadas por la caída del hombre. En esta ocasión de la caída del hombre en pecado, tenemos la primera profecía en las Escrituras referente al nacimiento y muerte de Cristo. Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios declaró que ya había comenzado la guerra entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto, entre Israel, la simiente de la mujer, y Satanás. Afirmó que habría una enemistad entre Satanás y el pueblo judío que daría luz al Mesías. Los judíos son la raza más perseguida en toda la historia porque Satanás los odia. También le dijo a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Profetizó lo que sucedió en el Calvario. La serpiente, el engañador y mentiroso, le hirió el calcañar o talón a Jesucristo. Un talón herido es doloroso, pero no es mortal. Cuando Jesús murió en la cruz era muerte verdadera, pero no era el fin. La herida no fue mortal porque 3 días después Jesucristo volvió de entre los muertos y cuando salió de la tumba le dio a Satanás una herida en la cabeza, una herida mortal. Esto es la profecía de Cristo muriendo por nuestro pecado y destruyendo al diablo. Note que Dios dijo que sería simiente de la mujer, lo que le daría a la serpiente su herida mortal. Porque la mujer no tiene simiente, es el hombre quien lleva la simiente de procreación. Esta palabra también profetiza la concepción virginal del Mesías. Como resultado del pecado de Adán, la serpiente andaría sobre su pecho y comería polvo. Satanás se haría enemigo de Israel. Dios le permitiría herir a Cristo, una herida dolorosa pero no mortal. En tercer lugar, Satanás sería destruido. En cuarto lugar, a la mujer le sería asignado el papel de sujeción a su marido y tendría que dar a luz los hijos con dolor. En quinto lugar, al hombre le sería dado labor difícil por causa de la maldición de la tierra. En sexto lugar, toda la raza humana sufriría por la comunión perdida con Dios. Las evidencias de esta comunión rota son 3, la muerte física, la muerte espiritual y la expulsión del huerto del Edén. En séptimo lugar, el futuro de la humanidad sería cambiado. Y en octavo lugar, la naturaleza pecaminosa pasaría a todo ser humano que nacería. En breve, la caída del hombre. En segundo lugar, consideremos la naturaleza del hombre caído. La naturaleza pecaminosa también le dicen pecado original y la depravación total del hombre. Se refiere a esa condición o estado pecaminoso que heredamos de nuestros padres, regresando hasta el tiempo de Adán. El pecado original de Adán produjo una naturaleza corrupta que se extiende a todos los que han nacido. Hagamos unas observaciones sobre este tema. La naturaleza pecaminosa no es algo que adquirimos por nuestras acciones. Según David en Salmos 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta naturaleza es algo que tenemos desde el momento de concepción. También en Salmos 58:3 y en Isaías 48:8 encontramos que somos pecaminosos desde nacimiento. No somos pecadores porque pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es algo que heredamos de Adán. La Biblia es clara sobre este punto. Cuando Adán pecó, todo ser humano estuvo con él y participó en aquella desobediencia. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También en 1 Corintios 15:21 dijo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, hablando de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Estos versículos no dicen que Adán pecó y otros también cometen pecado. 5 veces en Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo afirma que la condenación y la muerte reinan sobre todo hombre por causa del pecado de Adán y no por los pecados personales de cada individuo. La frase, por cuanto todos pecaron, en Romanos 5:12, es un verbo en voz activa que significa que toda la humanidad participó en el pecado de Adán. Las Escrituras enseñan que Adán fue creado a la imagen de Dios. Pero después del pecado de Adán, la Biblia dice en Génesis capítulo 5 que su hijo Set no fue creado a la imagen de Dios, sino a la imagen de su padre. Adán pasó la tendencia de pecar a su hijo y los hijos de Adán a sus hijos. Y así la naturaleza pecaminosa pasó a toda persona. Ahora vemos el propósito de la concepción virginal de Jesús. Si él hubiera tenido un padre terrenal, también habría heredado la depravación total de su naturaleza. Pero Dios era el Padre de Jesús y por eso no recibió una naturaleza pecaminosa y depravada, sino divina. En términos teológicos, esta naturaleza del hombre se llama depravación total. La palabra depravación significa pervertido o torcido. La palabra griega traducida depravación al español quiere decir no pasar la prueba o no pegar en el blanco. El hombre ha fallado en agradar a Dios. Esta naturaleza recibimos de nuestro padre Adán. La naturaleza pecaminosa afecta todo aspecto del ser humano. La depravación del hombre es total y esto afecta todo su ser e incluye a toda persona. Como consecuencia de su estado pecaminoso, note lo siguiente en cuanto al hombre. En primer lugar, tiene su intelecto ciego. En segundo lugar, su mente reprobada. En tercer lugar, su entendimiento oscurecido. En cuarto lugar, sus emociones corrompidas. En quinto lugar, su voluntad esclavizado por el pecado. Y en sexto lugar, su conciencia insensible. La naturaleza pecaminosa es la expresión del corazón perverso. A la raíz del problema es un corazón malo. El profeta dijo en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién la conocerá? Jesús enseñó que todas las maldades salen de un corazón pecaminoso. En Marcos capítulo 7, los versículos 20 al 23, él dijo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La naturaleza se manifiesta en el corazón perverso. La naturaleza pecaminosa no se puede negar. Unas personas niegan tener una naturaleza pecaminosa o que hayan cometido pecado. El apóstol Juan habló sobre esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Notó lo que dijo Juan? Al decir que no tenemos una naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos. Los que nos conocen saben que tenemos pecado en nuestra vida. Ellos lo ven cada día. También si negamos que hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso, porque Él ha declarado en su palabra que somos pecadores. Amigos, no podemos negar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo que de la depravación total no significa. No significa que todos pecamos lo más posible. No significa que nosotros los pecadores no tenemos conciencia. Tampoco significa que vamos a cometer toda clase de pecado. Y no significa que no podemos hacer cosas buenas. Lo que la depravación total significa es que quiere decir que la contaminación del pecado se extiende a todo ser humano e influye en todo aspecto de su vida, con el resultado de que no hay nada en su ser que le pueda recomendar a Dios santo y justo.
por causa del pecado de Adán y la naturaleza pecaminosa que ha sido transmitido por medio de la sangre, el hombre es objeto de la ira de Dios, se encuentra perdido en el pecado, se encuentra separado de Dios y está pereciendo día a día. Como resultado de su naturaleza pecaminosa, el hombre es pecador. Las Escrituras no pintan un cuadro muy bonito del hombre. La humanidad se describe de la siguiente manera: universalmente malo, espiritualmente ignorante, rebelde, descarriado, espiritualmente inútil, moralmente corrupto, espiritualmente muerto, tiene lengua engañosa, tiene labios venenosos, tiene el hablar lleno de maldiciones y amargura, está dispuesto a matar, deja destrucción donde quiera que anda, no conoce la paz, no tiene temor de Dios. Al estudiar las varias palabras del hebreo y el griego que la Biblia usa para describir pecado, concluimos que sus definiciones son las siguientes: no pegar en el blanco, corrupción moral, maldad, rebeldía, iniquidad, descarriarse, perversidad, impiedad, sin Dios, injusticia, idolatría, delitos, desorden, culpabilidad, transgresión, ignorancia y estar lejos de Dios. Dos cosas sobresalen en este estudio. En primer lugar, todo pecado es en contra de Dios. Y en segundo lugar, el pecado es desviación de la santa voluntad de Dios. Ahora, consideremos el Salvador del hombre. Después de haber pecado Adán y Eva, Dios intervino y les proveyó una cobertura para su pecado. Moisés nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera cosa que notamos en que Dios vistió a Adán y Eva: ellos intentaron cubrir su desnudez por la labor de sus propias manos, pero su esfuerzo no era suficiente. Solo Dios puede revestirnos de justicia y así cubrir nuestros pecados. La segunda cosa que tenemos que notar es que Dios los vistió de pieles de animales. Para conseguir las pieles, un animal tuvo que morir. Por primera vez en la Biblia vemos un cuadro de la salvación que Dios proveerá para la humanidad. El inocente murió por el culpable. Aquel animal no había hecho nada malo. Fueron Adán y Eva quienes habían pecado. Jesús haría exactamente lo mismo unos 4000 años después. Moriría como cordero inocente, matado por los pecados de la humanidad pecaminosa. Lo que usted y yo deberíamos de haber sufrido por la eternidad, por causa de nuestros pecados, Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz. Cristo vino al mundo como el segundo Adán. Jesús vino al mundo como el segundo o postrer Adán. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 45 al 49, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En los versículos 21 y 22, Pablo dijo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como el primer Adán trajo la caída de la humanidad, el postrer Adán, Jesucristo, le trajo la restauración. Adán es la cabeza de la raza física, Jesucristo es cabeza de la espiritual. Adán causó la muerte física, Jesucristo da vida espiritual. Cristo vino al mundo como el segundo Adán, y porque Él vino, el hombre se puede parar ante Dios justificado, porque Dios nos ha dado su justicia por medio del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 y versículo 12, el apóstol Pablo nos dice que la naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres por el pecado de un hombre, Adán. En los versículos 15 al 19, Pablo contrasta el pecado de Adán con la venida de Jesús. Note lo que dijo Pablo: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El apóstol Pablo también dijo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio no nos hace como Adán en su inocencia, nos hace como Cristo en su perfección. Por lo tanto, ganamos mucho más en Jesucristo que lo que habíamos perdido en Adán. Dios ofrece su justicia a todos por medio del Señor Jesucristo. Esta justicia se ofrece por la predicación del Evangelio. El Evangelio provee para la necesidad de ser recreado en Cristo para que la imagen de Dios distorsionada por el pecado se pueda restaurar. Provee para la necesidad de ser librados del dominio del pecado para que podamos vivir para Dios. Provee para la necesidad de ser rescatado del poder de Satanás. Provee también para la necesidad de ser salvo de la ira de Dios Santo. Jesucristo es el Salvador del hombre. La historia de la humanidad cambió totalmente como resultado del pecado de Adán. Los evolucionistas dicen que el hombre comenzó abajo y se evoluciona hacia arriba. Definitivamente no. Las escrituras enseñan que el hombre comenzó en la cima y que cayó para abajo. Por el pecado de Adán, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestros padres y ellos de sus padres, hasta llegar a la primera pareja, Adán y Eva. En el huerto del Edén vemos una clara demostración de la misericordia de Dios. Misericordia significa que Dios miró a la humanidad en su situación desesperada e hizo por el hombre lo que no pudo hacer por sí mismo. Lo rescató de su pecado. En el huerto vemos un gran ejemplo del amor de Dios. El mensaje de la Biblia es: podemos servir a un Dios misericordioso, quien los ama y lo demostró muriendo en una cruz. Por eso le dicen Salvador.